Nuevamente los saludo. Mi nombre es Roberto Hernández Medina, soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y bueno, esta es la clase número 2 para seguir avanzando con los contenidos y conocimientos que son necesarios para que ustedes puedan afrontar la prueba de conocimiento en historia que está próxima a realizarse. Bueno, los temas de hoy día de esta segunda clase son los viajes de exploración, es decir, cómo los europeos logran descubrir, entre comillas, nuevos territorios, nuevos territorios para su beneficio y a partir de eso van a cambiar el mundo, ¿ya? No solamente América va a ser descubierto, sino también la gran mayoría de África, lugares de Asia, Oceanía, y islas del Pacífico. Además de, vamos a ver cómo se desarrolló la conquista de nuestro continente. En el tema de los viajes de exploración podemos definir varias cosas, ¿ya? No solamente fueron los europeos, portugueses, ingleses, holandeses, franceses y españoles los que iniciaron este desarrollo y el surgimiento de la exploración, sino que la exploración humana siempre ha existido desde tiempos muy antiguos, ya los fenicios, griegos, romanos, cartagineses y chinos fueron los primeros en desarrollar la exploración de nuevos territorios, quizá no abarcando eh, distancias tan grandes como lo que hizo el imperio portugués o español, pero sí lograron conquistar y dominar ciertas áreas de lo que sería conocido como el viejo continente, África y Asia. Ahora bien, para que ustedes entiendan qué es la exploración o la colonización, es necesario desarrollar o ver ciertos factores, como dice la pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de que un pueblo o un grupo de personas busque nuevos horizontes o viaje a nuevas tierras? Primero está la búsqueda de tierras para cultivar, ¿ya? Siempre la agricultura y el tema agrícola ha sido muy relevante para el ser humano. Desde que se crea la agricultura o se descubre la agricultura hace unos 12.000 años atrás, el ser humano siempre ha dependido de ella para poder comer, comerciar y sobrevivir a las inclemencias del clima o del mismo sistema de la biosfera en nuestro planeta, ¿ya? Aumentar su comercio y conocer nuevos recursos y productos. Este también es un tema interesante, ya a partir de los griegos y los romanos viajaban a lugares desconocidos para poder comerciar, tener nuevos productos, lograr conseguir recursos nuevos, ya sean de madera, oro, plata, cobre, incienso u otros materiales que puedan ocupar para poder producir y vender, ¿ya? Buscar una mejor vida, ya sea por la pobreza o problemas climáticos en su lugar de origen. En este caso estamos hablando de problemas con el cambio climático, puede ser, terremotos, el desarrollo, por ejemplo, de una mejor vida, lo que se vio a finales del siglo XIX, cuando gran parte de la población europea viaja a Estados Unidos a buscar una nueva vida. De hecho, tenemos el ejemplo de los alemanes, que alrededor de 3 a 4 millones de alemanes llegan a Estados Unidos durante los últimos 30 o 40 años del siglo XIX a buscar una mejor calidad de vida. De hecho, muchos de los políticos y empresarios de Estados Unidos son de origen alemán. ¿Ya? Y bueno, acá en Chile también pasó lo mismo. Podríamos decir que todo el sur de Chile fue colonizado por alemanes, italianos, serbios, croatas, rusos y otros pueblos de Europa. ¿Ya? Y por último, podríamos decir que otro factor para poder salir de ahí, por desarrollarse, son las guerras o persecuciones políticos sociales. Acá podríamos agregar también el tema religioso, es decir, escapan de ciertos lugares para poder sobrevivir eh, de guerras, de persecuciones políticas o, o de cualquier otro conflicto que lo esté afectando. Tenemos el ejemplo de los judíos, que después de la Segunda Guerra Mundial o un poco antes de ella,
hubo una enorme migración a partir de los países que estaban en el centro de Europa, como eran Alemania, Dinamarca, algunas partes de Francia, Holanda, Austria, República Checa, huyen de esos lugares para poder escapar de los nazis. O algo más moderno o más actual, podríamos poner el ejemplo de Venezuela, donde gran parte de la población, alrededor de 5 millones de personas se cree, han huido de su país por temas políticos, la pobreza o la corrupción del gobierno local. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las exploraciones que se inician a partir del siglo XV hasta el XVII. Estamos refiriendo de las exploraciones que inician, como dice ahí, Portugal, ¿ya? Para poder encontrar una ruta directa a la India. Recuerden que ese es su objetivo de ellos, llegar a la India. ¿Por qué la India? Porque ahí están las especies. Esta mercadería y productos que yo le hablaba en la clase anterior, que eran orégano, pimienta, clavo de olor, cardamomo, perfumes, jengibre, ¿ya? Sal, oro y otras cosas que venían también de China, como la seda y la porcelana, que son de suma importancia para poder desarrollarse, para poder crear armas, como sería la pólvora, ¿ya? Y otros bienes que podían producir más adelante mayor riqueza, mayor bienestar social, mejor calidad de vida. Ahora bien, todos estos viajes no son directamente relacionados con Portugal. Los primeros países o primeras zonas que logran desarrollar estos viajes de exploración son las pequeñas ciudades, estados o repúblicas italianas como Génova, Nápoles, y Venecia, pero ellas no logran mantener esta exploración por mucho tiempo, sino que a partir de 10, 15 a 20 años después de haber iniciado lo dejan. En cambio, Portugal comienza a partir del año 1400, 1420 a explorar y lo mantiene a lo largo de casi 300 años. ¿Ah? Hay que tener y ver la perseverancia de este país para poder lograr mantener su imperio, sus riquezas y su colonización. Sobre todo para salir de lo que ellos conocían como su mundo conocido, este pequeño terreno que ellos conocían y que vamos a ver más adelante, donde era o abarcaba solo el 20% del territorio actual, ¿ya? Ahora bien, hay un montón de exploradores, pero yo creo que podríamos referirlo a tres principalmente, que está Bartolomé Díaz, uno de los grandes exploradores de su época que logran conocer el sur de África, llegan hasta la actual República de Sudáfrica y regresan fundando o conociendo el Cabo de Buena Esperanza, un lugar que queda en Sudáfrica, para luego unos par de años más viajar junto a Vasco de Gama, ¿ya? O como dice ahí en portugués, Vasco de Gama o de Gama, para poder llegar a lo que sería conocido más adelante como la nueva ruta a la India. Es decir, ellos llegan a la India, a un puerto llamado Goa, que queda en el sur de este subcontinente asiático, ¿ya? Ahora ellos si bien logran su viaje, es un viaje dificultoso, que tardó mucho, mucho tiempo, se extendió por décadas hasta que un portugués llega y dice, va, vamos a hacerlo a partir de los puertos que hemos conocido y logran crear la primera ruta segura, larga pero segura, hacia la India. Este mapa de acá muestra lo que era el mundo conocido. Cuando yo hablo de mundo conocido, eran los terrenos que ellos asumían que existían. Otros podían haber existido, otros no, según sus mapas y su conocimiento. Es decir, todo lo que está dentro del recuerdo que está marcado en negro, son las tierras que ellos conocían. Por ejemplo, China conocían solamente una parte, Japón y Corea la conocían por leyendas o cuentos o registros poco verídicos que no tenían realmente un conocimiento real. Etiopía, que estaba más al sur, también ellos la conocían por algunas historias, pero en sí el espacio que está marcado ahí con negro
era su mundo conocido. Es decir, no tenía ni idea del sur de África, no tenía ni idea de Asia, de Oceanía y sobre todo de nuestro continente americano. Acá yo les muestro el viaje de, de Vasco da Gama, que en parte desde Lisboa, ¿ya? Viaja a la isla de Cabo Verde, luego surca hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, pasa por Mozambique, Madagascar, ¿ya? Y llega a el continente asiático, al puerto de Goa. Y también más adelante a Calcuta. Otro ejemplo más del viaje que se fue dando, ahí está el primer viaje de Bartolomé Díaz en verde, la flecha que marca. El parte de Lisboa llega a San Jorge, donde hay un lugar, una pequeña ciudad portuguesa o una factoría, como ellos lo llaman. Llega al sur, donde dice Cabo de Buena Esperanza. Luego regresa nuevamente a Lisboa para que 10 años después pueda viajar junto a Vasco da Gama y llegar a la India. ¿Ya? Ahora ya vamos a pasar directamente al viaje de Cristóbal Colón. Este viaje es famoso por su valentía, por su intrepidez, por ser tan intrépido y poder lograr una ruta directa a la India. Cuando él parte de España y logra convencer a los reyes católicos de este país, aún no se descubría la ruta directa a la India, es decir, Vasco da Gama todavía no llegaba a la India, por lo cual él buscaba otra ruta, no la ruta que hacían los portugueses, que era rodear África para llegar a la India, sino él decía la Tierra redonda. Recuerden que en ese tiempo aún la gente pensaba que la Tierra era plana y cuadrada, pero también había un grupo de personas que decían no, la Tierra es igual que una pelota, es como una esfera, ¿ya? Es decir, si partimos de un punto, damos una vuelta por la Tierra, llegamos al mismo punto, ¿ya? Ahora bien, él había calculado que la India estaba a unos 3.000 kilómetros de España, dando un giro hacia la derecha, podrían llegar más rápidamente que los portugueses dando la vuelta por toda África. La idea de Cristóbal Colón no era descabellada, tenía razón, pero falló en dos cosas. Número uno, que el viaje era mucho más largo de lo que él pensaba, más del doble. Y segundo, que entre medios de España o Europa y este viaje hacia Asia había un continente. Y ese continente era el continente americano. Ahora bien, cuando él llega el 12 de octubre a América, al sector del Caribe, siempre él piensa que llega a la zona de la India. ¿Ya? Llega a la India, conversa con los indios, según él, y conoce nuevos territorios que pertenecen a la India, pero siempre pensó y probablemente murió pensando que este continente era la India. Por eso es que a partir de su llegada y de su aceptación, según él, de que era la India, se llama a los habitantes del continente indios, ¿ya? Por eso es que hoy día se conoce como indios o indígenas. Pero el verdadero nombre debería ser nativos americanos o pueblos originarios, ¿ya? Para poder convencerse de esto, este navegante italiano que sirvió a la corona española hizo varios viajes más, ¿ya? Estos viajes comienzan a partir, como yo les decía, de 1492. Preparó durante varios meses. Sale el 3 de agosto con 3 naves, que la mayoría de ellas era piloteada por reos y presos ya totalmente culpables de sus crímenes y con muy pocos marineros, ¿ya? Supuestamente dice la historia que los reyes católicos, sobre todo el rey católico, no tenía mucha fe en este viaje, por lo cual no quiso arriesgar ni contratar buenos marineros, sino que le dio lo que tenía a mano. Y en el peor de los casos le pasó, como yo le decía, prisioneros, delincuentes y violadores, para que lo acompañaran, ya que si llegaba a un punto y él no volvía nunca más, no iba a ser una gran pérdida. Ahora bien, esta idea del rey fracasa porque el 12 de octubre llega Cristóbal Colón
a una isla llamada Guanani, que el mismo Cristóbal Colón, en honor a que estaba muy alegre y había llegado a tierra firme, la llama como San Salvador. Acá yo le revelo los viajes que logró hacer Cristóbal Colón en un trayecto de 12 años. Realizó 4 viajes de exploración. En el primer viaje, que se le ha marcado con un color naranjo, que dura aproximadamente unos 8 o 9 meses entre ir y volver, sale del puerto de Palos, llega a las Islas Canarias, luego viaja hacia el occidente, llegando a la isla de San Salvador, conoce algunos terrenos cercanos a Cuba y también lo que hoy día conocemos como Santo Domingo y Haití en la isla La Española. En su segundo viaje, que parte el mismo año que llega, el 93, es un viaje mucho más largo, que dura 3 años, porque él vuelve con más gente y comienza a fundar ciudades, pequeños fuertes y dejar gente que se quede a vivir en esta zona, ¿ya? Este viaje descubre Cuba, pasa por Jamaica y algunas islas como Puerto Rico y las Antillas, ¿ya? En el tercer viaje, nuevamente se prepara después de 2 años, vuelve a viajar, llega, usando siempre la misma ruta de las Canarias, llega a Trinidad, si se dan cuenta cada vez va bajando más, va yendo más al sur, pasa por Venezuela y luego llega a República Dominicana. Y en su último viaje, nuevamente por las Canarias, ya saliendo de ahora del puerto de Cádiz, que ya era 100% español, antiguamente árabe, ahora conquistado por los españoles, viaja nuevamente por República Dominicana, Cuba, y esta vez descubre lo que sería más adelante conocido como México y Centroamérica. Lamentablemente él tiene problemas con la corona española, le retiran sus privilegios, es encarcelado y unos par de años después muere. ¿Ya? Como siempre ocurre o muchas veces ha ocurrido en la historia, los grandes personajes no tienen un buen final, lamentablemente. Bueno, ahora al inicio de la corona, o de la conquista, quiero decir, perdón, comienza a partir de los descubrimientos de Cristóbal Colón, cuando los españoles y más adelante otros países como Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda o Países Bajos también conocidos, comienzan a desarrollar su marina y a venir también a América y a otros territorios, ¿ya? Acá no se respeta nada, simplemente se conquista, el que llega primero domina y eso es lo que se desarrolla. Donde, por ejemplo, los españoles en este caso y los portugueses usan la religión católica para poder someter a los indígenas, los cuales de forma forzada muchas veces aceptan la religión y se vuelven devotos de la iglesia y de los nuevos amos españoles o portugueses. Ahora la idea de estos dos países, tanto Portugal como España, es construir nuevos reinos que sean vasallos de ellos, es decir, que sean sus ayudantes, para que ellos puedan sacar recursos, esclavos en el peor de los casos, trabajo, nuevas tierras, y su población de allá pueda viajar a establecerse de forma permanente en un nuevo continente que ya con el paso de los años fue comprobado que este continente no era la India, sino que era un nuevo continente que recibiría el nombre de América, en honor de otro navegante, Américo Vespucio, quien se dio cuenta de que era un nuevo continente que no había sido explorado. Bueno, para terminar ya la clase, hablar de lo último, que esto sí es muy, pero muy importante porque siempre aparece como pregunta el tema de la encomienda. La encomienda fue un sistema de trabajo que se impuso en América, ya sea en los terrenos que conquistaron los españoles como los portugueses, donde de forma obligatoria los indígenas debían quedar sometidos bajo un español, el cual iba a ser llamado su maestro, ¿ya? Quien iba a enseñarle la religión católica de forma obligatoria, le iba a enseñar el idioma español o portugués y supuestamente lo iba a cuidar dándole una especie de manutención, ya que como dice ahí el texto, los indígenas eran considerados incapaces relativos,
No que tuvieran una deficiencia mental o algo así, no, no. Tiene nada que ver con eso, sino que eran comparables con un menor de edad. Acuérdense que un menor de edad tiene que ser cuidado por una persona adulta. En este caso era algo similar. ¿Ya? Finalmente podríamos decir que esta era una especie de esclavitud legal, ya que muchos de estos indígenas no recibían ningún provecho de su trabajo forzado y la gran mayoría de ellos moría por culpa de la explotación, del agotamiento, de las enfermedades y de los malos tratos que recibían por los españoles y portugueses al trabajar de forma obligatoria durante muchas horas, 16 y 17 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Ya? Espero que puedan sacar apuntes de esto, cualquier consulta, vamos a ver la posibilidad de hacer una clase directa donde puedan preguntarme. Y lo otro que quede pendiente, intentaré hacer alguna guía con algún resumen para que ustedes puedan estudiar de mejor manera los puntos más importantes que nos salieron en esta clase. Así que eso, que estén bien, nos vemos.